Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Bueno, esto es un encuentro realmente peculiar, la verdad. Aparece un hombre de repente en medio de la noche y se pone a pelear con él. Bueno, vamos a ver, hay que recapitular un poco para ver cuál era la situación, qué había ocurrido para que Jacob estuviese aquí, al lado del río Jaboc. Primero, habiendo mandado a sus mujeres en grupos, habiendo mandado una cantidad de regalos. Yo creo que esto será un soborno, pero si las cantidades eran cientos de animales, cientos de reses de todo tipo, de animales, había ovejas, camellos, de todo. Le mandaban unas cantidades, pero impresionantes, ¿no? Para convencer a su hermano. Ahora, ¿cuál era la historia? La historia es, vamos a ir al principio. Si recordáis, tenemos al patriarca, al abuelo, Abraham. Abraham tiene un encuentro con el Señor, que también es espectacular, bueno, tiene varios, y el Señor le dice que a través de él, de su simiente, o sea, de sus hijos, de sus descendientes, él va a bendecir a todas las naciones del mundo, no solamente a su familia directamente, sino a todas las naciones. Y además le dice que le va a dar la tierra por la que él está viajando. Y claro, Abraham dice, ¡qué maravilla! Pero no tengo hijos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿recordáis? Abraham decide tener un hijo con Agar, la egipcia, la sirvienta o la esclava de su esposa Sara, y tiene a su primogénito, que es Ismael. Pero el Señor le dice, no, Ismael no es el hijo de la promesa, no, la línea no va a ir por ahí. Entonces, ya recordáis la historia, Sara, de manera sobrenatural, queda embarazada a su avanzada edad y tiene a Isaac. Vale. Entonces el Señor, a través de Isaac, a Isaac también se le revela y le vuelve a repetir y a recordar la misma promesa. A través de ti, no de tu hermano mayor Ismael, a Ismael lo bendeciré de otra manera, pero la promesa es a través de ti. Vale. Entonces Isaac dice, muy bien. Pero hay un problema. Que tiene gemelos. ¿Y qué haces? ¿Qué hago con los gemelos? A ver, ¿cuál de los dos? Entonces, técnicamente, recordáis la historia, Esaú nace primero, pero Jacob sale agarrado al pie de su hermano Esaú. Pero bueno, técnicamente Esaú es el mayor. Vale. Pero, si recordáis la historia, el Señor directamente le dice a Rebeca, la madre de Isaac, de Jacob y de Esaú, le dice, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. O sea que le está diciendo a Rebeca y a la vez a Isaac, el hijo de la bendición es Jacob, no Esaú, aunque haya nacido un pelín antes. Pero si os fijáis en la historia, si lo leéis, parece que Isaac, esta revelación del Señor se la pasa por encima, porque si leéis todos los capítulos anteriores, el favorito de Isaac era Esaú. Esaú era chico 100%. Era un chico así, peludo, atlético, le gustaba la caza, estar por ahí fuera. Le gustaba, era un chico muy masculino. Y en cambio tenemos aquí a Jacob, que era de los quedarse en casa. Entonces teníamos aquí a Esaú, es el ojito derecho de su padre, y Jacob es el ojito derecho de su madre. Vale. Y entonces llega el momento, entonces Isaac sigue con la misma idea. Ya recordáis que en tiempos antiguos, bueno, y a veces no tan antiguos, en España también, hasta no hace mucho tiempo, la herencia no se repartía a partes iguales. ¿Por qué? Pues porque si tú tenías 8 hijos y tenías unas tierras y las divides entre 8, pues se te quedan en nada. Entonces la idea es que el primogénito se quedase con todo o casi todo
para que las propiedades de la familia no disminuyesen de una generación a otra. Entonces, claro, Esaú contentísimo de que le fuese a caer a él, o sea, él se iba a quedar con todo. Pero Jacob dice, pero ¿no habéis? A ver, ¿no os habéis dado cuenta de lo que ha dicho el Señor? Dice que yo soy el hijo de la promesa. O sea, que yo debería ser el primogénito, yo debería recibir la primogenitura, yo debería quedarme con todo, yo debería ser el jefe, el patriarca de la familia. Isaac sigue a lo suyo. Entonces Jacob dice, aquí hay que hacer algo. Y él con su madre diseñan este engaño, engañan a su padre, engañan a Isaac, ya sabéis, se pone una piel de cordero para parecer velludo y tal, guisa un cordero al estilo que le gusta y tal, y le engañan. Engañan al padre y reciben, entonces Jacob recibe la bendición y la primogenitura. Bueno, ya sabéis que Esaú tampoco parecía que en algún momento dado no valoraba demasiado la primogenitura y se la vendió por un guiso de lentejas, según nos dice la palabra. Bueno, el caso es que Jacob ha recibido la bendición, pero de manera fraudulenta, ¿no? Entonces llega Esaú, viene y le dice, oh, papá, he llegado aquí con la caza, tienes aquí el platito. Entonces Isaac le dice, pero ¿quién eres tú? Si yo acabo de dar la bendición a otro. Y se da cuenta del engaño. Ahora, si tú, cualquiera sabe, no sé si aquí hay algún abogado, pero no hace falta ser abogado para saberlo, si tú haces un contrato y uno se da cuenta, sabe que una de las partes ha cometido un fraude, ha engañado, el contrato no es válido. Entonces Esaú le dice, pues bendíceme a mí, ¿no ves que te ha engañado? Pero si leéis la palabra, dice que Isaac se puso a temblar, se estremeció con un temblor y le dijo, no, la bendición está dada. ¿Por qué no? Porque en ese momento yo creo que Isaac se dio cuenta de todo lo que él había estado peleándose con el Señor. El Señor le había dicho la bendición y la línea de bendición va a ir a través de Jacob y no Esaú. Pero Isaac se empeñó en Esaú. Entonces se dio cuenta de que él estaba yendo contra la voluntad de Dios, entonces ya no intentó cambiar las cosas. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Entonces Esaú prometió, juró matar a su hermano. Entonces Jacob tuvo que salir corriendo y se fue a la tierra de su tío Labán. Bueno, el caso es que si recordáis, al ir a cruzar, al marcharse de la tierra de Canaán en la que estaban viviendo, tienen un encuentro con el Señor, la famosa escalera, ¿no? Tiene un sueño en el que ve una escalera en la que los ángeles suben y bajan y encima de la escalera está el Señor. O sea, de una manera, pues sería otra vez el ángel del Señor que estaba allí presente. Vale. Entonces, en ese momento, Jacob, ¿qué es lo que dice? ¿Recordáis lo que dice? Dice, si me bendices, me guardas, me prosperas, tú serás mi Dios. Está bien, hacemos un negocio, vale. Entonces, Jacob sigue, va a la tierra de su tío, ya sabes la historia, el engaño con el que le meten a la hija mayor, Lea. Él estaba enamorado de Raquel. Bueno, al final se queda con las dos, empieza a tener hijos, y el caso es que llega el momento, de hecho dice, el Señor le dice que es hora de volver. Y dice, bueno, pues habrá que volver, pero mi hermano ha jurado matarme. O sea que no sé cómo se va a resolver este asunto. El caso es que va. Claro, este Jacob desde pequeño ya se le veía que era un hombre así con muchas mañas, buenas mañas, entonces el que se le ocurre ir mandando regalos en tandas para impresionar cada vez más a su hermana. Dice, a ver si con esto le aplaco y abandona la idea de matarme. Bueno, el caso es que va mandando unos y otros y al final manda a sus mujeres, y si leéis en el principio de este capítulo que estamos leyendo, nos dice que Jacob está orando al Señor y le dice que está muerto de miedo porque teme que su hermano al día siguiente, cuando se encuentre con él, lo vaya a matar. Y esta es la situación. Y en ese momento se encuentra... A ver, ya estamos aquí. Entonces, en este momento en el que él está pensando, mañana no sé qué va a pasar. O mi hermano resulta que con todos los regalos se ha calmado y hacemos las paces. O a lo mejor tenemos como un duelo al sol, como en las películas del oeste. A ver, va a quedar uno de los dos nada más.
o me mata él o lo mato yo. Básicamente era la situación, y Jacob estaba muerto de miedo. Y en esto, o sea, Jacob estaba centrado en la pelea que iba a tener con su hermano, y resulta que la pelea se produce con un desconocido que aparece en medio de la noche, ¿no? Y para ilustrarlo tenemos un vídeo, es una exclusiva en esta iglesia, de ese encuentro. Vamos a ver cómo funcionó, cómo fue aquel encuentro con estas imágenes en exclusiva que tenemos. A ver. Es que es algo que de verdad yo quiero hacer desde la primera vez que lo vi. Así. Pero, ya sé. Bien pueda, Pedro, con toda confianza. Venga, un abrazo, pibe. ¿Eh? Venga. La pelea continúa, ya sabéis que duró toda la noche. O sea, una pelea en pelín larga. Y así es como termina. ¿Listo, Pedro? Eso era lo que quería. Sí, doctor. Discúlpeme, pero esto lo quería hacer desde hace mucho tiempo. No. Discúlpeme usted a mí. No sabe hace cuánto quería hacer esto. ¿Su merced quiere seguir? Como usted quiera, Pedro. No, César, de pronto no. Entonces, ¿qué? Ahora me tengo que ir de la empresa. Por supuesto que no. Esto fue un problema personal, no laboral. Usted se queda aquí. Bueno, ¿hay algún colombiano aquí en la sala? ¿No? Hombre, los colombianos seguro que lo han reconocido. Esta es una telenovela colombiana de hace 20 años. Entonces, claro, ¿para qué lo he puesto? Bueno, para dos cosas. Una, ya sabéis, en un domingo normal y corriente, cuando llega el jueves, si alguien te pregunta, ¿y de qué fue la predicación del domingo pasado? Tú empiezas a pensar, sí, era de este... La mayor parte de la gente no se acuerda de qué fue la predicación del año pasado. Pero con este vídeo, seguro, te acordarás del vídeo y tal, de la pelea. ¿Os acordaréis? Y otra cosa es, porque es una pelea, fijáis que empieza con mucho ímpetu y al final no gana nadie. Para los que no conozcáis el contexto, uno es un empleado, que es simplemente chofer, y el del pelo canoso es el jefe, el presidente de la empresa. Y es curioso, es el empleado el que sacude al jefe. Yo no sé si alguna vez habéis visto algo en vuestra empresa, pero vosotros conocéis alguna empresa en la que un empleado sacuda al jefe, le pega un tortazo y sigue en la empresa. Sí, y sigue en la empresa. Entonces aquí tenemos la excepción que confirma la regla. Algunos dicen que sí. Pero en la mayoría de los casos es motivo
para un despido fulminante. Además, se ha visto que es el empleado el que ataca al jefe. Pero es curioso que hay un detalle también interesante aquí. Uno de ellos es que al final nadie gana. Ninguno de los dos gana. Y otro detalle es, no sé si habéis fijado, claro, el empleado le dice, bueno, supongo que de esta estoy despedido, ¿no? Y el jefe le dice que no. El jefe podría haberlo despedido inmediatamente, por supuesto, pero no lo hace. Vamos a ver, tienes cosas en común con nuestra historia. ¿Qué es lo que...? Bueno, lo primero que vemos, ya olvidaos de Pedro el Escamoso, así se llama, si queréis buscarla. Olvidaos de este vídeo. Vamos a volver al tema. Y, claro, la pregunta es, ¿quién es este desconocido que se aparece a Jacob? Bueno, yo creo que la cosa está bastante clara, ¿no? Si os fijáis, Jacob, después de la pelea, bueno, le pide que le bendiga. Es curioso, y al final el desconocido le bendice. Y al final, después, Jacob decide llamar al lugar Peniel, porque ha visto el rostro de Dios y no ha sido fulminado. O sea, él se da cuenta después, al final de la pelea, de con quién ha estado. Este personaje misterioso es el Señor. Otra vez, el Señor hecho carne, porque nos dice que era un hombre, no nos dice que fuese un ángel o que fuese un espíritu, era un hombre, además forcejearon toda la noche, o sea, una cosa física, ¿no? Y una de las primeras lecciones yo creo que podemos sacar de aquí, tengo 4 puntos. Primer punto, lo primero, Jacob está pensando que su problema es su hermano. Y está preparándose para la pelea con su hermano. Y lo que el Señor le está diciendo, la pelea no es con tu hermano, es conmigo. Cuando andamos, todos tenemos nuestros Esaús en la vida. Tenemos esas personas o esas situaciones en las que pensamos, este es mi problema. Si yo solucionase este problema, las cosas me irían bien. Si yo no tuviese los padres que tengo, mi vida sería mucho mejor. Si yo no tuviese los hijos que tengo, mi vida sería mucho mejor. Si yo no tuviese el marido que tengo, o la esposa que tengo, o el jefe que tengo, o la iglesia que tengo, mi vida sería mucho mejor. Y el Señor le está diciendo, te estás equivocando de pelea. Tu pelea en realidad es conmigo. Te estás peleando conmigo. Pablo nos recuerda que hay una buena batalla. Cuando se está despidiendo y escribe a Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla. Es decir, que hay buenas batallas y malas batallas. En la vida nos enredamos en un montón de batallas, pero el Señor nos dice que no todas son buenas. Hay otro encuentro, otro encuentro que es también pelín extraño. 400 años después de es Josué. Josué 5, si recordáis, los israelitas acaban de cruzar el Jordán y están delante de Jericó. Y Josué está solo. Y se da un paseo mirando la ciudad de Jericó. ¿Qué estaría pensando el pobre hombre? Probablemente estaría recordando lo que ocurrió 40 años antes. 40 años antes, cuando llegó con Moisés y Caleb y todo el pueblo de Israel y no quisieron entrar. Les entró el miedo. Les entró el miedo y dice, esta tierra está llena de fortalezas y de gigantes. Aquí somos como saltamontes para ellos, somos como insectos para ellos, nos van a machacar. Y no quisieron entrar por miedo. Es interesante que en ese pasaje el miedo básicamente se iguala a la rebelión. No os rebeléis contra el Señor, no tengáis miedo. Por miedo se habían rebelado contra el Señor. Probablemente Josué estaba pensando, ¿qué pasará esta vez? A ver, ¿cómo diseño yo esta campaña? ¿Cómo atacamos Jericó? ¿Y cómo consigo que toda esta gente, era otra generación, eso sí, se comporte como debe comportarse, en obediencia, como un ejército, y tengan el valor de ir hacia adelante, ¿no? Y entonces la historia de recordar nos dice que se encuentra con un señor armado con la espada en la mano. Entonces Josué, que a pesar de ya tener unos 80 años por ahí, más o menos, ¿no?, se va hacia él como para enfrentarse a él y le dice, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Porque si estás con nosotros, yo soy el general Josué, te mando, yo te coloco en alguna unidad.
y si estás contra nosotros, pues aquí nos vamos a tener que pelear. Aquí va a empezar la batalla aquí mismo. Y es súper interesante. En el original es mucho más interesante que en la traducción. Si recordáis, ¿qué es lo que le dice este desconocido con la espada en la mano? No le contesta la pregunta. La pregunta era, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y la respuesta es no. No le dice ni uno ni otro. Es interesante. Yo leía en hebreo, y en hebreo en español o en inglés, en cualquier versión dice, yo soy el comandante del ejército de Dios, de Jehová. Pero en el original no dice eso. En el original dice lo ani, lo. Primera lección de hebreo. Lo significa no. Ken significa sí. Entonces, si dices lo, no, ni hablar. Si dices ken, por supuesto. Entonces, en este caso, este desconocido dice lo, ki ani, sa, tzva, Jehová. O sea, esta palabra sonará quizá en Isaías, sa, shalom, príncipe de paz. Pues dice yo soy sa, además en hebreo viene con guiones, como si fuese un nombre compuesto. No dice, yo soy el comandante del, no tiene preposiciones ni artículos, del ejército de Dios. Es como si dijese, como nuestra familia real, yo soy, ¿cómo se llama? Felipe Juan Froilán. 3 nombres. Nombre compuesto, pues dice, yo soy príncipe, ejército, Dios. Claro. La respuesta de Josué es inmediatamente adorar. Y además le dice este desconocido, quítate las sandalias, igual que a Moisés, porque este es un lugar sagrado. ¿No? Esa es la historia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que Josué, igual que Jacob, igual que la mayoría de nosotros, estamos viniendo delante del Señor para decir, ¿qué hay de lo mío? ¿Me vas a ayudar? ¿Estás conmigo? Si estás conmigo, te sirvo. Si no estás conmigo, pues no me interesa. Y le dice, estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es si yo estoy contigo. La pregunta es si tú estás conmigo. ¿Vas a pelear mis batallas o vas a pelear las tuyas? ¿Tú vas a decidir cuáles son tus batallas o vas a obedecerme a mí? Y es curioso, recordáis la historia después, este desconocido, el Señor, que ya es conocido porque se presenta, le da las instrucciones, unas instrucciones disparatadas. Ponte a dar vueltas a la ciudad. Una ciudad, una muralla doble, tremenda. Pues ponte a dar vueltas. Y como fuerza de choque, saca a los músicos, saca a la banda, ponte a tocar. Bueno, tocar luego el shofar, las trompetas y tal, ¿no? Vaya instrucciones y Josué al pie de la letra las cumple. ¿Por qué? Son las instrucciones y es la batalla del Señor, ¿no? Eso es lo primero que nos dice. Es una pelea con el Señor. Y es una pelea. Siempre nos resistimos al Señor. Siempre venimos a Él para que haga cosas por nosotros. Y pocas veces venimos, mira, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres de mí? Me puedes dar hasta instrucciones disparatadas que yo no comprenda y que yo no comparta siquiera, pero estoy aquí para obedecer. Esa fue la respuesta de Josué también. Punto número 2. El punto número 2, todos estos encuentros son encuentros solos. Jacob se había quedado solo, había mandado a todos, hasta la familia, a todos. Josué, el general del ejército, iba sin escolta, estaba allí solo, delante de Jericó. Este encuentro con el Señor que necesitamos todos, lo tenemos que hacer a solas. Puedes estar rodeado de gente, puede que tú tengas ese encuentro con el Señor en una iglesia rodeado de gente, pero tiene que ser entre tú y Él. Tiene que ser ese encuentro personal. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia. Yo tengo 3 hijos, como muchos de vosotros sabéis, y ninguno de ellos está siguiendo al Señor. Y se han criado en la iglesia, han estado en la escuela dominical, 2 de ellos se bautizaron. ¿Sabéis por qué no están siguiendo al Señor? Porque ninguno de ellos ha tenido un encuentro de este tipo. Ninguno de ellos se ha encontrado con el Señor como tiene que encontrarse. Quizá algunos de vosotros a veces pensamos, ¿no?, que nuestros hijos
Bueno, siguen y están en la iglesia. Pero la pregunta, y es una de las preguntas que hoy quiero que nos hagamos, es, ¿has tenido ese encuentro con el Señor? ¿Realmente lo recuerdas? ¿Recuerdas ese momento? Ese encuentro, o esos encuentros, porque claro, esto no se reduce solo a uno. Jacob tuvo unos cuantos encuentros con el Señor, ¿no? Este fue el fundamental, el que cambió totalmente su corazón, ¿no? Yo me acuerdo, hace ya más de 30 años, cuando estaba tocando fondo, pues tuve ese encuentro a solas. Era un sábado. Al día siguiente fui a la reunión de la iglesia que era en Fuentes Blancas, se hacía en el campo por allí. Algunos de vosotros estabais allí, otros no. Pero el encuentro yo lo tuve el sábado por la noche. El sábado por la noche, por primera vez, yo me puse delante del Señor, iba a decir sin condiciones, pero no es cierto. Vine delante de Él y le dije, si eres real, cambia mi vida, porque todo estaba saliendo mal en mi vida, en todos o casi todos los aspectos. Entonces estaba tocando fondo y tuve que decirle, si eres real, ven y toca mi vida, transfórmala. Y yo recuerdo aquella noche, yo soy de buen dormir, no solo tener problemas de insomnio, no pude dormir en toda la noche. Y tenía una sensación física, un calor en el estómago que no se me iba. Era como, quizá la sensación más parecida, no sé si os ha pasado alguna vez, que os habéis pasado con el café, te has tomado un café por la mañana, estoy un poquillo cansado, voy a tomar otro, y otro, 3, y luego terminas como de los nervios, estás como nervioso, todo estás en tensión. Pues así estuve yo toda la noche con ese encuentro. Entonces digo, el domingo tengo que ir a comunicar que he tenido ese encuentro, ¿no? Entonces yo estuve esperando en la reunión de la iglesia a que alguien hiciese una especie de llamado de oración para salir, pero el encuentro yo lo había tenido la noche anterior, a solas, con Él. Punto número 2. Punto número 3. Hay algo, bueno, una de las cosas más sorprendentes en esta pelea es que Dios, el Señor, podemos decir que era Jesús, que no era Jesús hijo de María, pero es la segunda persona de la Trinidad hecha carne, hecha hombre. O sea, que podemos llamarle Jesús, si no os molesta, ¿no? Pues este Jesús no gana la pelea. Dice la palabra literalmente que no prevaleció. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, es decir, este Jesús no había podido ganar a Jacob. Y dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que el Señor no puede ganar una pelea con Jacob? Si fuese con Esaú, que era un poco más cachas, puede que sí, pero con Jacob, sería un par de... ya estaba, la cosa terminada. Pues dice que no. ¿Por qué? Y es algo... Y sin embargo, cuando este desconocido, este Jesús, vamos a llamarle, decide terminar la pelea, porque estaba ya rayando el alba el día, Jacob sigue peleando. Entonces este desconocido dice que le toca. No es que le dé una patada de karate y le deja aquí, le descoyunta el muslo, sino que le da un toque. O sea, que este desconocido, que no había ganado la pelea en sus fuerzas, tenía una fuerza sobrenatural que no había querido usar. Eso está claro, ¿no? Le da un toque y le descoyunta el muslo. Yo no sé... Bueno, aquí tenemos médicos. Bueno, no hace falta ser médico. Aquí lo que hace falta es ser paciente. ¿A alguien se le ha descoyuntado un brazo o una pierna? Pues es una de las cosas más dolorosas que hay, ¿no? Entonces, te puedes imaginar a este Jacob, cuando se da cuenta de quién es este desconocido, ya no es un hombre, este es alguien especial, porque es capaz se da cuenta de que está peleándose con Dios, de que es capaz de descoyuntarle el muslo, así, con un toquecillo. Nada de hacer fuerza ni nada. Y con el dolor que sentía, dice, yo no le suelto. Aquí hay un cambio fundamental. ¿Recordáis la escena de Betel? Después de la escalera de los ángeles subiendo y bajando, Jacob le dice, ¿tú serás mi Dios? Sí. A ver, con condiciones. Me tienes que prosperar, me tienes que guardar y me tienes que ayudar a recuperar lo que es mío, básicamente. Y aquí Jacob ya no pone condiciones. Ahora dice lo que quiero, aunque me esté doliendo, lo que quiero es, te quiero a ti. Quiero conocerte a ti. Quiero que me bendigas, que me hables.
Es tremendo. Claro, este Jesús así es como opera. Luego, unos cuantos siglos más tarde, Jesús viene de la misma manera. Viene y se pelea con nosotros, pero no gana la pelea. Al contrario, la pierde. Nos dice en Filipenses 2 que teniendo toda la gloria, cantamos, hablamos de la gloria de Dios, pues este Jesús que tenía toda la gloria se despojó, se la quitó de encima y se hizo no solamente como uno de nosotros, sino más abajo. A propósito lo hizo. Opera de la misma manera. Jesús, aun pudiendo haber ganado la batalla, ¿por qué perdió Jesús esa pelea? ¿Por qué perdió este Jesús la pelea con Jacob? Pues porque era la única manera de ganarle de corazón. ¿Por qué Jesús se dejó crucificar por nosotros? Porque era la única manera de ganarte a ti y de ganarme a mí. Es la paradoja de ganar perdiendo. Jacob cambia totalmente después de este encuentro. Aquel que hacía negocios con el Señor, como hacemos nosotros, si tú me das, si haces esto por mí, yo te sigo. Si no me lo das, pues es que no me interesa, ¿no? Y está diciendo, pero vamos a ver. Te estoy dando una pista de quién soy. Si tú te encuentras con el Dios creador del universo. El universo ya hemos visto, es que es tan grande que no nos hacemos una idea de lo grande que es. Y aún así, el universo no contiene al Señor. El Señor es más grande todavía que el universo. Y cuando tú conoces a esa persona, ¿cómo puedes decirle, bueno, si tú haces esto por mí, tú serás mi Dios? Si yo soy Dios y te amo, y habiendo podido fulminarte con mi meñique, no lo hago, sino que además me dejo ganar y me dejo crucificar. ¿Qué quedamos? ¿Quién tiene que servir a quién? ¿Yo a ti o tú a mí? ¿No? Es interesante, punto número 4 y último. Es interesante que Jacob tuvo que sufrir para darse cuenta de con quién estaba tratando, con quién se estaba peleando. El Señor tuvo que descoyuntarle el muslo y hacerle sufrir para que se diese cuenta de quién era él, ¿no? Somos así, y esos encuentros son frecuentemente así. Pensad en el encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco. Pablo termina ciego. Y está ciego durante una temporada. Nosotros conocemos la historia y está muy bien, pero me imagino que Pablo en ese momento no sabía si algún momento iba a recuperar la vista. Se había encontrado con el Señor, pero se había quedado ciego. Y había caído al suelo, un encuentro realmente abrumador. Yo no sé si a ti te gustaría encontrarte con el Señor de esa manera, que te tira al suelo, te pone a hablar contigo y encima te deja ciego. Vaya, no es cualquier cosa, ¿no? Pero le dice, lo leemos después en Hechos 26, que está dando coces contra el aguijón. Tú puedes pelearte con Dios, pero nunca vas a ganar. Aunque bueno, la única manera de ganar es perder. Esa es quizá otra de las enseñanzas de esta historia, ¿no? Y somos así, necesitamos pasar a veces por situaciones dramáticas, por sufrimiento, para poder darnos cuenta de quiénes somos y quién es el Señor. Hace 10 años, mi hermana, le pido permiso para hablar de esto, ha dicho que no le importa. Mi hermana Vicky, a la que todos conocéis, ¿no? Mi hermana Vicky se había bautizado muchos años atrás. Mi hermana Vicky estuvo yendo a la iglesia cuando estaba en Quintana Dueñas, y Quintana Dueñas era un establo, tenía todavía los espacios donde comían los animales. Donde estaba Roberto y Guillermo y poco más, estuvo allí y se alejó, volvió, se bautizó y se marchó. Y los últimos años, hablando con ella, pues está totalmente
apartada de él, y bueno, hablar con ella era imposible. Pues, bueno, las cosas de siempre. ¿Cómo puedo creer en un Dios que permita todas estas cosas? Pues los viejos argumentos que usa mucha gente para decir que no pueden creer en Dios. Vale. Y esa era totalmente cerrada. Y tuvo que tocar fondo en su salud. Llegó a tener, bueno, terminó en el hospital, si conocéis la historia, muchos de vosotros, terminó con un enfisema, tenía los pulmones como una bolsa de plástico de la compra. Y sobre todo tuvo que perder, ella estaba muy unida a mis padres, mi padre ya murió antes, y hace 10 años murió mi madre, y se quedó sola. Y fue entonces cuando tocó fondo, y fue entonces cuando ella se volvió y tuvo ese encuentro con el Señor. Y ella, desde estos 10 años, bueno, tiene sus achaques, ya la conocéis, y sus cosas, ¿no? Viene a veces, wow, últimamente está estropeada, luego le haré una visita. Pero su vida cambió totalmente, no es la misma persona. Pero ella se había bautizado, había estado en aquellos tiempos. Es decir, tú puedes estar en la iglesia y llevar años y años y años, pero si no has tenido esa clase de encuentro con Él, tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo. ¿Cuántas y cuántas personas? Me venía a la cabeza también, hace poco se celebraban el 50 aniversario de las comunidades, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años, cuando vivíamos aquí, Lupe trabajó en una peluquería y la dueña había estado en comunidades. Y bueno, pues algo que quedaba lejano en su pasado. ¿Por qué? Pues porque me imagino que ella estaba dentro, pues ese ambiente juvenil que había, que era muy atractivo, me imagino. Bueno, yo lo conocí un poco de refilón, pero un ambiente juvenil donde están todos los jóvenes les gusta estar con los jóvenes. Había música y tal, testimonios, era agradable, era como tener una nueva familia. Muchos de ellos, estos jóvenes, se llevaban mal con su familia, y era su nueva familia. Pero no tuvieron ese encuentro, esta mujer no tuvo ese encuentro. Después, cuando pasó, se olvidó de él. Muchos de nuestros jóvenes, como les pasa a mis hijos, ¿no? Se crían aquí, pero nunca has llegado a tener ese encuentro. Y cuando cambian las circunstancias, se van fuera, se van a estudiar, encuentran un trabajo en otro sitio, se olvidan del Señor con una facilidad pasmosa. ¿Por qué? Pues porque nunca han tenido ese encuentro. Cuando tú tienes un encuentro como ese, te cambia la vida. Algunas veces lo he mencionado porque es que me encanta. Entonces, perdonadme si me repito, pero siempre recuerdo el famoso encuentro de Blaise Pascal. Conocéis, la noche del fuego de Pascal, 1654. El Señor lo sigue haciendo en generación tras generación. Hemos visto, hablamos de Jacob, 400 años después Josué. Pascal, por ejemplo, son casos conocidos, 1654, el 20 y tantos de noviembre. Este hombre, que era probablemente el hombre más inteligente de su tiempo, era matemático, físico, astrónomo. Se supone que Pascal incluso llegó a inventar una forma primitiva de ordenador. Era una cosa tremenda de hombre, era súper inteligente. Y este hombre tuvo un encuentro esa noche, además lo escribió, de 10:30 a 1 de la mañana, me parece que lo escribió. Bueno, aquí lo tengo. Y ese es el encuentro que le cambió la vida. ¿Y cómo sabemos que tuvo ese encuentro? Pues porque lo escribió y lo cosió en el forro de su casaca, me imagino, su chaqueta la que llevaba, y nadie lo describió hasta que murió. Cuando lo fueron a enterrar, se encontraron con esto escrito dentro, en el forro, ¿no? Y os lo he leído otras veces, pero es que me encanta. Perdona, es muy cortito. Lo que él escribió, a ver si esto se abre. Aquí estamos. 23 de noviembre, lunes, cerca de las 10:30 de la noche hasta cerca de la 1:30. Hasta sabe las horas, el encuentro que tuvo con el Señor. Y lo que escribió son palabras casi todo. Fuego, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Estos encuentros llegan hasta hoy. No de los filósofos y de los sabios. Certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo, tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo fuera de Dios. No se encuentra sino por las vías enseñadas en el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, 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 lágrimas de alegría. Yo me he alejado, me han abandonado, la fuente de agua viva. Dios mío, ¿me abandonarás?
que no esté yo separado de Él eternamente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único verdadero Dios y al que has enviado, Jesucristo. Sigue un poco más, pero yo creo que es suficiente para hacernos una idea de qué clase de encuentro tuvo este hombre con el Señor. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerle a Él. Esa es la vida eterna. Por eso anhelamos que cada uno de nosotros, o los que estamos aquí, tengamos ese encuentro con el Señor, porque conocer a Jesús es la vida eterna, no es nada más ni nada menos que la vida eterna. O sea, ¿qué hay más valioso que eso? Y por eso anhelamos que los que no la conocen, no las conocen, ese encuentro lo tengan, ¿no? En fin, pues ya he terminado con mis puntos. Entonces yo creo que es tiempo de orar, ¿no? La primera pregunta, vamos a hacernos varias preguntas. La primera pregunta que yo me hago es, ¿realmente yo he tenido ese encuentro? ¿Puedo decir, puedo recordar de ese encuentro, o esos encuentros? A lo mejor has tenido muchos encuentros, porque el Señor no es rácano con eso, se nos revela y se presenta una y otra vez. No solamente cuando tenías 15 años en las comunidades, sino ahora que tienes 60 años y está jubilado alguno de vosotros, sigue siendo el mismo Dios. Y los encuentros con Él son tan abrumadores y tan animados como cuando tenías 15 años. No son menos. Entonces, pregúntate, quizá tú que eres joven y que estás aquí, tus padres te traen a la iglesia, te han traído, te encuentras a gusto, tienes amigos y tal, has tenido ese encuentro. Es increíble, pero hay veces conoces a personas, recuerdo el testimonio de una mujer, por cierto es española, la esposa de un predicador muy conocido, americano. Y ella cuenta en su testimonio, yo lo he escuchado, el testimonio directamente de ella, cómo ella realmente se convirtió, estando ya casada, con este pastor, habiéndose criado en la iglesia, teniendo ya hijos, siendo una persona que muchos nos cuentan, pues estás cristiana de toda la vida. Pues ella dice que se convirtió en una de las predicaciones de su marido en la iglesia. O sea que no des por descontado. Yo es que llevo 30 años en la iglesia. Vale, está muy bien. Pero si llevas 30 años en la iglesia y no has tenido ese encuentro con el Señor, no has tenido nada. Vamos a ponernos en pie, os animo. Si queréis, si no podéis quedaros sentados, si tenéis problemas de salud, pues no os levantéis, no pasa nada. Me gustaría que, como decía antes, el encuentro con el Señor tiene que ser a solas. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede que estés rodeado de gente, pero tienes que venir, cierra tus ojos, ven delante de Él. Haz memoria. ¿Has tenido ese encuentro? Sí. Anhela. Quizá hace muchos años que no has tenido ya ese encuentro, que ha pasado mucho tiempo. Ya casi no te acuerdas. Y cuando miras atrás, lo miras con nostalgia. No tienes por qué tener nostalgia de aquellos tiempos, porque el Señor se revela y se encuentra con nosotros cada día. Y ahora también lo hace. No solamente cuando estabas en aquella época, ¿no? O quizá tú eres una persona y dices, joder, pues si me pongo a pensar, yo no recuerdo haber tenido ese encuentro. Nunca me he encontrado con Él. Estoy a gusto en la iglesia, me parece bien, la Biblia, pues sí. Los principios que nos enseñan están muy bien, los principios cristianos, pero yo nunca me he encontrado con Él, con el Dios del universo, que es muchísimo más grande de lo que yo pueda imaginar. Y la pregunta que Él te hace es, no, la pregunta no es si estoy contigo, si te voy a ayudar en tus problemas. La pregunta es, ¿te vas a alistar en mi ejército? Es lo que decía este desconocido a Josué. La pregunta no es si yo estoy contigo, si te voy a ayudar a ti. La pregunta es, ¿me vas a servir tú a mí? Porque el Dios del universo se hizo siervo para salvarnos y punto. El Señor Dios del universo no es nuestro siervo. Nosotros somos sus siervos. Vamos a tomar unos minutos. No necesitamos música. Pero te voy a animar a que cierres los ojos y vengas delante del Señor. Y si no has tenido un encuentro con Él,
ven y díselo. Cierra tus ojos. Quizá necesitas arrepentirte, que has pasado muchos años y aún así nunca has tenido un encuentro, que vienes un poco por inercia. Quizá necesitas hacer eso. Confiésalo, ven delante de Él. O quizá dices, pues sí me acuerdo, lo tuve hace muchos años, pero vamos, es cosa del pasado, ahora ya no, yo no me encuentro con Él, yo no sería incapaz de escribir lo que escribió Pascal, fuego, lágrimas de alegría. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de alegría en la presencia del Señor? Simplemente porque estaba Él allí, porque estabas tú con Él y porque el Señor, el Dios del universo, se hizo carne y se hizo amigo tuyo y está aquí. Pero eso no deja de ser el Señor Dios del universo. El Señor se hizo carne para poder, pues, para no fulminarnos, para que podamos tener una relación con Él. Pero el Señor sigue siendo Dios, el Dios del universo. Y nosotros lo único que podemos ser es sus siervos. Bendito sea el Señor. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, no sé, nos da envidia, Señor, o debería darnos envidia, Señor, el leer estos encuentros tan sobrecogedores, tan espectaculares, tan transformadores, oh Dios. Quizá algunos de nosotros, Señor, estén diciendo, pues yo nunca he tenido ese encuentro. Si soy honesto, nunca lo he tenido. Pues todo va bien, yo estoy aquí, pero no he tenido ese encuentro que me deja cojo, como dejó a Jacob de por vida y le recordó aquel encuentro el resto de su vida, porque cojeó el resto de su vida. Señor, yo te ruego por esas personas, Señor, que tú te reveles de una manera real, poderosa a sus vidas hoy, Señor. Y que ellos vengan a ti, Señor, con el corazón abierto, dispuestos a dejar de pelearse contigo, a dejar de poner excusas, porque es que a mí el Dios del Antiguo Testamento no me cae bien, porque es que yo no puedo aceptar esto, porque en estos tiempos, Señor, tú eres el Señor, y a ti no se te puede aceptar a medias, a ti hay que aceptarte como no, en tu totalidad, porque tú también haces lo mismo con nosotros, nos aceptas en nuestra totalidad, con toda nuestra porquería, con toda nuestra debilidad, con todas nuestras tonterías, Señor, tú nos aceptas. Y vienes a cada uno de nosotros, Señor. Te ruego por esas personas, Señor, que nunca han tenido ese encuentro. Quizá nunca han dado el paso de decir, mira, más o menos yo creo, pero nunca he dado un paso de arrepentimiento y de decir, mira, quiero que tú seas mi Dios y yo quiero seguirte a ti. Hazlo en este momento. Y si eres una de esas personas que quizá tuvo ese encuentro, pero con los años la cosa se ha ido enfriando, y esos encuentros solamente son cosas del pasado, que recuerdas aquellos tiempos cuando te juntas con otros de la época, oh Dios. Pero hace ya muchos años que no has tenido un encuentro que te deja con lágrimas de gozo en la presencia del Señor. Anhélalo, pídele que se encuentre contigo, búscale. El Señor nos dice claramente, buscad y hallaréis, pero nos anima a que busquemos. Las cosas no vienen así. Tenemos que buscar, anhelar, encontrarnos contigo, amarte, enamorarnos de ti y no sé, anhelamos un encuentro, Señor. Clamamos a ti, yo clamo a ti, Señor, porque yo quiero encontrarme contigo muchas más veces y no solamente acordarme hace 30 años, recuerdo aquella noche y contarla en una predicación, Señor. Yo quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme contigo hoy y mañana, oh Dios, y quiero llorar delante de ti y decir que si tú estás conmigo, lo demás no tiene mucha importancia. Dios. Señor, clamamos a ti, Señor, revélate a cada persona conforme a su situación hoy. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.